Bien, buenas tardes. Entonces, vamos a continuar con los temas de la tercera unidad. Entonces, vamos a hablar de motores DC, ¿verdad? Vamos a tratar de eh, entender con mayor detalle cómo funcionan los motores DC. Entonces, vamos a comenzar hablando de la primera conexión, ¿verdad? Que es excitación separada y que de hecho es muy similar a lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, miren este ejemplo, este es otro ejemplo de la conexión excitación separada. Esta es la conexión más simple, ¿verdad? Y la que requiere, bueno, el análisis que se hace es más simple con respecto a las otras conexiones, ¿verdad? Entonces, este ejemplo me gustaría que lo desarrollen de forma individual. Es muy similar al ejemplo que hicimos en la clase anterior. Miren, es un circuito de excitación separada. El circuito de campo no está dibujado aquí, pero ahí debe de estar, ¿verdad? O sea, el circuito de campo existe, ¿verdad? Solo que no se dibujó, ¿verdad? Porque no se hace ningún análisis ahí, ¿verdad? Y al final, miren, que quiero que vean que este ejemplo les enseña cómo utilizar esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación es muy importante. N significa la velocidad, ¿verdad? Y EA es el voltaje inducido, ¿verdad? Entonces, EA y EA0 es el voltaje inducido en el punto inicial y el otro pueden verlo como el voltaje inducido en el punto final, ¿verdad? Entonces, cero se refiere al punto inicial. Entonces, hagan este ejemplo de forma individual y lleguen a la misma respuesta, ¿verdad? Que está ahí. Y también van a tener como asignación este, que es el mismo ejemplo anterior, solo que con otros valores, ¿verdad? Es un ejemplo de Fitzgerald, por si lo quieren revisar. Y ahí les dejo la solución para que sepan si entendieron bien el concepto, ¿verdad? Bien, hagan caso omiso a esa fecha. Como les dije, vamos a subir todo al final de la unidad, ¿verdad? Al final de la unidad vamos a subir todas las tareas como un solo documento y ahí les voy a dar el espacio en el campus virtual, ¿verdad? Bien, comencemos hablando entonces de otra conexión de motores que es muy importante también, que es la conexión en derivación. Entonces, esta conexión en derivación, el circuito equivalente es ese que vemos en la imagen, ¿verdad? En la pantalla. Como ven, el circuito de armadura es este de acá, se conecta en derivación, o sea, en paralelo con el circuito de campo, ¿verdad? Que es este de acá, ¿verdad? Ahora, se añade una resistencia variable porque es importante regular, controlar esta corriente de campo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces si yo les dijera, miren, si ven ese circuito y si lo analizaran, traten de escribir en su cuaderno las ecuaciones que corresponden al voltaje en los terminales, a la corriente de campo y a la corriente de carga. Entonces, si quieren, les voy a dar un minuto para que analicen ese circuito y me digan una expresión o escriban en su cuaderno una expresión para el voltaje en los terminales, que es este de acá, miren, la corriente de campo, que es esta de acá, y la corriente de carga, que es esta de acá. Entonces, les doy un minuto para que en su cuaderno escriban esas ecuaciones.
Bien, entonces, si escribieran las ecuaciones, les tendría que dar de esta forma, ¿verdad? Sí, donde el voltaje en las terminales, si hacen una malla externa, ¿verdad? Van a encontrar que es igual a esa expresión que está ahí del lado izquierdo y la corriente, si analizamos este nodo, la corriente de carga, ¿verdad? Sí, va a ser igual a las dos corrientes que salen, ¿verdad? La corriente de armadura más la corriente de campo. Y la corriente de campo es simplemente el voltaje en las terminales sobre RF, ¿verdad? ¿Sí? Porque recuerden que para voltaje DC, este inductor se comporta como un cortocircuito, ¿verdad? Cuando hacemos el análisis en DC, ¿verdad? Bien, entonces estas son las expresiones que definen este circuito y son las expresiones que me ayudan a eh, analizar la operación de este motor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren, veamos algo que es muy importante en motores, que le llamamos control de velocidad, ¿verdad? Para los motores con conexión en derivación, ¿verdad? Entonces, si ustedes recuerdan, yo les he mencionado en la clase anterior que cuando hablamos de un motor, los dos parámetros que más nos interesan es el torque, el par generado por ese motor, ¿verdad? Y la velocidad a la que está girando, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, esos son los dos parámetros más importantes, ¿verdad? Entonces, también, de acuerdo a las aplicaciones que nosotros tenemos, es importante controlar la velocidad a la que gira este motor, ¿sí? Siempre es importante controlar la velocidad a la que gira el motor, ¿verdad? Y de acuerdo a ciertas aplicaciones, a veces tenemos que aumentar esa velocidad o tenemos que disminuirla, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, tendría que operar a menos velocidad o tendría que operar más rápido, ¿verdad? Si girar más rápido el motor, de acuerdo a lo que nosotros queramos mover o queramos utilizar el motor, ¿verdad? Bien, entonces con esa idea existen varias formas de controlar la velocidad de un motor. Vamos a ver la primera de ellas, que es controlando esta resistencia de campo, ¿verdad? Sí, controlando la resistencia de campo, que es ese cuadro naranja que les resalté ahí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, la primera forma decimos ajustando la resistencia de campo que modifique el flujo magnético. Bueno, vamos a ver paso a paso qué sucede si nosotros hacemos un cambio en esa resistencia, ¿verdad? Por eso es que es una resistencia variable, ¿verdad? Porque es importante que nosotros controlemos ese valor de resistencia. Porque si controlamos ese valor de resistencia, estamos controlando la velocidad del motor, ¿verdad? Entonces veamos cómo es que sucede eso, ¿verdad? Supongamos que nosotros aumentamos esa resistencia de campo, ¿verdad? Nosotros tomamos este valor de la resistencia variable y la aumentamos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, hacemos que sea más grande el valor, ¿verdad? Si modificamos la resistencia ajustable para que el valor de la resistencia de campo equivalente total, ¿verdad? Sea mayor. Entonces, si eso sucede, ustedes vean esta ecuación, si nosotros aumentamos la resistencia de campo que está en el denominador, ¿verdad? ¿Sí? Lo que estamos haciendo es entonces disminuyendo la corriente de campo, ¿verdad? De acuerdo, vean que la corriente de campo es igual a BT sobre RF, ¿verdad? Y si RF aumenta, entonces lo que estamos haciendo es disminuir la corriente de campo. Y si la corriente de campo disminuye, disminuye el flujo magnético, ¿verdad? Recuerden que esta corriente es la que pasa por este devanado, ¿verdad? Sí, este que es un devanado, un inductor, ¿verdad? Y esa corriente genera un flujo magnético que es el que induce este voltaje de EA, ¿verdad? Sí. Acuérdense un poco, si quieren vamos a una página en blanco, ¿verdad? Sí, para poder explicar eso mejor. Bueno, voy a dibujar un motor DC, ¿verdad?
conexión en derivación, ¿verdad? Entonces, el motor DC sería esto de acá, ¿verdad? Entonces aquí está el voltaje inducido. Esta es la R ajustable. Esta es la resistencia de campo y acá está el devanado, ¿verdad? El circuito de campo, ¿verdad? Entonces, yo les decía, tenemos un voltaje en las terminales y una corriente que entra que le llamamos IL, ¿verdad? Si hacemos el análisis en este nodo, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta de que esa corriente se divide en dos, ¿verdad? Una que le llamamos, perdón, IF, que es la corriente de campo, y la otra que le llamamos IA, ¿verdad? Que es la corriente de armadura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta corriente de carga se divide en ellas dos, ¿verdad? Fácilmente, si ustedes analizan ese nodo, se van a dar cuenta de eso, ¿verdad? Este nodo de acá. Bien, también les había comentado que esta corriente, miren, IF, es la que pasa por este devanado, ¿verdad? ¿Sí? Y como ustedes saben, esa corriente crea un flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Crea un flujo magnético, que ese flujo magnético es el que induce ese voltaje de EA, ¿verdad? ¿Sí? Y es el que genera ese voltaje de EA, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recordando un poco cómo es el funcionamiento de un motor, ¿verdad? Bien, de nuevo, si existe magnetismo, ¿verdad? Que son esas líneas de color amarillo que ustedes ven ahí, ¿sí? Ese es el magnetismo. Y existe electricidad, que sería esta línea de color azul, ¿verdad? ¿Sí? Que ese es IA. Miren que IA pasa también por esa armadura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Faraday demostró, ¿verdad? Esta armadura tiene un eje aquí, ¿verdad? Entonces, Faraday demostró, bueno, descubrió y demostró también, ¿verdad? ¿Sí? Que si existe electricidad y existe magnetismo, va a existir una fuerza sobre ese objeto, ¿verdad? Si un objeto que posea electricidad, que conduzca electricidad y se somete a, a presencia de campo magnético, ¿verdad? De un flujo magnético, ¿sí? Él va a experimentar una fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Y no solo, eh, Faraday no solo descubrió eso, sino que también dijo por qué sucedía eso. Entonces, eso fue de las grandes contribuciones que él dio, ¿verdad? Mientras incluso eh, Maxwell decía de él, ¿verdad? Que mientras otros se conformaron con simplemente encontrar esa fuerza o ver que existía esa fuerza, Faraday demostró o explicó por qué existía esa fuerza. Bien, entonces en resumen, de nuevo, si existe electricidad y existe magnetismo, va a existir esa fuerza, ¿verdad? Que como este es un eje, entonces esa fuerza lo que va a hacer es comenzarlo a rotar, ¿verdad? Acuérdense de la espira, del video que vieron, y de la espira que conduce electricidad y se somete a campo magnético, ¿verdad? Entonces, esa fuerza lo va a comenzar a rotar y fuerza por distancia nosotros le llamamos torque, ¿verdad? Entonces comienza, genera un torque que va a hacer rotar a este eje y esa rotación va a mover ya sea una máquina, ¿verdad? Va a mover una polea o va a mover una banda, ¿verdad? O cualquier trabajo que nosotros pongamos a hacer ese motor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es el funcionamiento, ¿verdad? General de un motor, ¿verdad? Si quieren, voy a borrar un poco. Entonces, esta corriente de campo, acuérdense que va a ser igual a BT sobre RF, ¿verdad? Si RF aumenta, esta corriente disminuye, ¿verdad? Si esa corriente disminuye, el flujo magnético va a disminuir, ¿verdad? Porque el flujo magnético es producido por esa corriente de campo, ¿verdad? Y si el flujo magnético disminuye, si ustedes recuerdan, bueno, si ese flujo magnético disminuye, obviamente va a disminuir EA, ¿verdad? Porque ese flujo magnético produce EA, ¿verdad? Y si no me creen, ¿verdad? Acuérdense de la ecuación que
el voltaje inducido va a ser igual a una constante de fabricación, el flujo magnético por la velocidad mecánica, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, si este flujo magnético disminuye, ¿verdad? ¿Sí? Este voltaje inducido va a disminuir, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vemos en esta ecuación ahí, en el punto 3, ¿verdad? Bien, ahora, si disminuye EA y si nosotros encontramos una expresión para el valor de IA, para ese valor de IA que está ahí, si ustedes despejan en una ecuación, podríamos encontrar la siguiente expresión. IA corresponde a ese valor, ¿verdad? Sí, bueno, esa es la expresión que define con la que podemos calcular la corriente de armadura, ¿verdad? Miren que entonces, si el voltaje inducido disminuye, como el voltaje inducido está restando en esa ecuación, ¿verdad? Y si nosotros disminuimos el componente que resta, entonces la corriente va a aumentar, ¿verdad? ¿Sí? Lo pueden ver, si ustedes tienen a un elemento que está restando y ese elemento disminuye, entonces obviamente el valor final va a ser un aumento, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que sucede entonces va a aumentar la corriente de armadura, ¿verdad? Y como la corriente de armadura aumenta, y si ustedes recuerdan esta ecuación, si quieren vamos aquí, entonces una disminución de genera un aumento de IA, ¿verdad? ¿Sí? Y este aumento de IA, si nosotros nos acordamos que el torque inducido va a ser igual a una constante de fabricación por el flujo magnético por la corriente de armadura, entonces podemos concluir que como la corriente de armadura aumentó, aunque el flujo, miren que el flujo disminuye, ¿verdad? Aunque el flujo disminuya, el aumento, este aumento de la corriente de armadura es mucho mayor, ¿verdad? Así que en términos generales podemos decir que el torque va a aumentar, ¿sí? Si el torque inducido aumenta, el torque inducido va a llegar a ser mayor que el torque de la carga, ¿sí? En cualquier, o sea, en un punto de operación del motor, el torque inducido es igual al torque de la carga, ¿verdad? Lo que significa eso en palabras significa que el motor, o sea, está girando y está moviendo ese objeto, ¿verdad? ¿Sí? Supongamos que es una rueda, ¿verdad? Entonces lo está moviendo, ¿verdad? Entonces está girando, ¿verdad? Entonces el torque que induce el motor es igual al torque que recibe la carga, ¿verdad? El torque que tiene la carga, ¿verdad? Y por eso lo está moviendo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, eso es el punto de operación normal, ¿verdad? En este caso, como, como realizamos el cambio, ¿verdad? Como hemos aumentado la resistencia de campo, entonces vemos todo el procedimiento y vemos que lo que ocurre es que el torque inducido es mayor al torque de la carga. Entonces, cuando esto ocurre, lo que sucede es que la velocidad mecánica del motor aumenta, ¿sí? La velocidad mecánica aumenta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces veámonos más de forma secuencial, que está aquí en la presentación. Miren el torque inducido, entonces aumentó. Como el torque inducido aumenta, es mayor que el torque de la carga y eso hace que aumente la velocidad mecánica, ¿verdad? O sea que el motor gire más rápido, ¿verdad? Comienza a girar más rápido, ¿verdad? ¿Sí? Bien, después de eso, entonces el motor, si quieren volvamos aquí, entonces el motor comienza a girar más rápido. Entonces la velocidad aquí del motor, miren, este torque aumentó. Entonces ahora que el segundo parámetro más importante es la velocidad mecánica, entonces aumentó, ¿verdad? Entonces el motor comienza a girar, van a ver que comience a girar más rápido. Después, los puntos 7, 8 y 9, miren, es lo que yo llamo un efecto colateral, ¿verdad? O la tercera ley de Newton, ¿verdad? A una acción existe una reacción, ¿verdad? La acción fue modificar la velocidad, ¿verdad? Aumentar la velocidad.
Y la reacción es los puntos 7, 8 y 9 que ven ahí, ¿verdad? Entonces, o lo pueden ver también como estabilidad del motor, ¿verdad? Entonces, leámoslo y después tratemos de encenderlo. El punto 7 dice que un aumento de la velocidad causa otro aumento de el voltaje inducido, ¿verdad? Si ustedes ven, si aumenta la velocidad, entonces va a aumentar el voltaje inducido, ¿verdad? Y si aumenta el voltaje inducido, ya vimos por la ecuación, por esta ecuación, si ahora en vez de disminuir el voltaje inducido, ya vimos que ahora aumenta, entonces si aumenta la parte que está restando, entonces EA y IA, la corriente de armadura, ¿verdad? Va a disminuir, ¿verdad? Y el punto 9 dice que si una disminución de IA disminuye el torque inducido hasta que el torque inducido sea igual al torque de la carga, ¿verdad? Solo que a una velocidad más alta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en los puntos del 7 al 9 los pueden resumir ustedes como una estabilidad, ¿verdad? Una vez que la velocidad aumentó, todos los valores vuelven a su valor original, ¿verdad? ¿Sí? Todos los valores vuelven a su valor original leyendo ustedes el procedimiento, o sea, leyendo los puntos 7, 8 y 9, se dan cuenta de que todos los valores vuelven a su valor original, pero a una velocidad más alta, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces si teníamos 120 voltios de voltaje inducido, ¿verdad? En este caso, disminuye, ¿verdad? Supongamos que disminuye a 110, aumenta la velocidad, ¿sí? Aumenta la velocidad porque el torque inducido es mayor que el torque de la carga. Y después, al haber ese aumento de velocidad, entonces ese aumento compensa la disminución que hubo antes y ese voltaje va a volver a 120 voltios, ¿sí? Y así sucesivamente con todos los parámetros, ¿verdad? Entonces todos los parámetros van a volver a su valor original, solo que a una velocidad más alta. Y entonces con eso pueden ver que hemos controlado la velocidad, ¿verdad? El punto de operación del motor vuelve el motor, que voy a borrar un poco acá, ¿sí? El motor vuelve a operar con sus mismos valores, ¿verdad? ¿Sí? Todos los valores vuelven a su valor original, ¿sí? Pero a una velocidad más alta, ¿verdad? ¿Sí? Ahora el motor opera a una velocidad más alta, ¿verdad? Y ese era el objetivo, ¿verdad? Entonces pueden ver ustedes que controlando esta resistencia de campo o estas dos resistencias, esta resistencia equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Controlando esa resistencia nosotros podemos controlar la velocidad del motor, ¿verdad? ¿Sí? Y veamos, para concluir, veamos una característica de torque velocidad, ¿verdad? Grafiquemos el torque, perdón, la velocidad en el eje y el torque en el eje X, ¿verdad? ¿Sí? Y grafiquemos la característica de torque velocidad para valores diferentes de RF, de resistencia de campo. Sí, para dos valores diferentes, ¿verdad? O sea, RF2 es mayor que RF1, ¿verdad? Entonces, miren que son dos pendientes, ¿verdad? Sí, decrecientes, pero vean que para un torque dado, ¿sí? Para un torque específico, yo consigo una mayor velocidad, podemos obtener una mayor velocidad con la recta RF2, ¿verdad? Porque RF2 es mayor que RF1, ¿verdad? Entonces podemos obtener un valor mayor de velocidad para un torque, para el mismo torque, para un torque específico, ¿verdad? Sí. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este método. Bueno, entonces veamos el segundo método,
Veamos un segundo método de cómo sería controlar la velocidad de un motor, ¿verdad? En derivación. Y el segundo método sería controlando este voltaje en las terminales, ¿verdad? Ahora, controlar este voltaje en las terminales del motor es muy difícil, ¿verdad? Porque ese motor, recuerden que nosotros lo conectamos a una batería, ¿verdad? Es un motor DC, ¿verdad? Pero controlar en general, controlar el voltaje en las terminales de cualquier motor, ya sea AC o DC, es muy difícil porque eh, nosotros no controlamos ese voltaje que está ahí, ¿verdad? Supongamos que sea un motor AC, por ejemplo, y nosotros lo conectamos al suministro de energía que entrega la ENE, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, al tomacorriente que está más cercano. Entonces, ese voltaje que está ahí es el que suministra la ENE, ¿verdad? Entonces, no es un voltaje que nosotros podamos controlar, ¿verdad? No es que nosotros le vamos a decir a la ENE manda un nivel de voltaje, ¿verdad? 120 voltios, por ejemplo, ¿verdad? Para residencial, ¿verdad? Y a veces es menor, a veces es mayor, ¿verdad? De acuerdo a las variaciones. No debería ser así, debería ser eh, muy cercano a 120, pero por problemas en el sistema a veces es menor, a veces es mayor. Bueno, pero bueno, esa es otra historia. Ahora, nosotros no podemos decirle, si nosotros quisiéramos que ese voltaje fuera 150 voltios, nosotros no le podemos decir al ENE, mándeme 150 voltios, ¿verdad? Porque no lo puede hacer, ¿verdad? No, no nos puede decir, mandar a nosotros 150 voltios y a todos los demás en las siguientes casas 120, ¿verdad? Eso no lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, y esa es una forma normal de actuar, ¿verdad? Obviamente él suministra y entrega un nivel de voltaje, ¿verdad? Que para residencial sería 120 voltios. Entonces, este voltaje nosotros es muy difícil de regularlo, ¿verdad? De controlarlo, ¿verdad? Este voltaje en las terminales. Ya vimos que no lo podemos modificar, ¿verdad? Es lo que nos entrega o lo que encontramos en el tomacorriente, ¿verdad? Si es un AC, si es un DC, es lo que tiene la batería, ¿verdad? Es el voltaje que puede entregar la batería, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros es agregar un controlador de voltaje, pero ¿sí? Agregar un controlador de voltaje, pero en serie con el circuito de armadura, ¿verdad? ¿Sí? Miren, ahí está, es esto que he agregado ahí resaltado de color verde, ¿verdad? Entonces, si nosotros agregamos ese controlador de voltaje, nosotros podríamos controlar este voltaje de armadura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Seríamos capaces de controlar este voltaje de armadura, ¿verdad? Bien, entonces controlando ese voltaje de armadura, nosotros podemos ver que controlamos también la velocidad a la que gira este motor, ¿verdad? Entonces, si quieren, hagamos el análisis. Si nosotros incrementamos ese voltaje de armadura, miren, si nosotros incrementamos ese voltaje de armadura, nosotros, y si ustedes ven la ecuación, la expresión con la que podemos calcular la corriente de armadura, si hacemos una malla cerrada aquí, miren, si hacemos una malla cerrada aquí, ustedes pueden encontrar esa expresión, ¿verdad? Esta expresión que aparece ahí, ¿verdad? Y si ven, si ese voltaje de armadura aumenta, entonces la corriente de armadura aumenta, ¿verdad? Y si la corriente de armadura aumenta, el torque va a aumentar, ¿verdad? Y si ese torque aumenta, entonces va a ser mayor al torque de la carga y entonces va a aumentar la velocidad del motor, ¿verdad? El motor va a comenzar a girar más rápido. Y de ahí, de nuevo, después de ese punto, es lo que llamo yo estabilización, ¿verdad? Los puntos 4, 5 y 6, ¿verdad? O lo pueden ver como un efecto colateral, ¿verdad? ¿Sí? Lo que ocurre después, ¿verdad? Entonces lo que ocurre después es que todos los valores se estabilizan, vuelven a su valor original, pero la velocidad del motor ahora es más rápida, ¿verdad? ¿Sí? El motor gira más rápido, la velocidad es más alta, ¿verdad? Entonces miren que un incremento, el punto 4, miren un incremento de la velocidad va a aumentar entonces de nuevo el voltaje inducido.
Y si el voltaje inducido aumenta, vean de la expresión, si lo que está restando aumenta, entonces la expresión de la corriente de armadura va a disminuir. Y si la corriente de armadura disminuye, entonces el torque va a volver a ser igual al torque de la carga, pero la velocidad es más alta. Entonces, de nuevo, controlamos la velocidad del motor. El motor opera con los mismos valores de corriente y voltaje, solo que ahora a una velocidad más alta. Sí. Y si quieren comparar con este gráfico, miren, queremos comparar para dos valores diferentes de voltaje, de armadura, uno mayor que otro, el BA2 mayor que el BA1, ese es el gráfico que obtendríamos. Miren, dos rectas decrecientes, ¿verdad? Con pendiente, donde el voltaje A2, el voltaje de armadura 2, es mayor que el voltaje de armadura 1, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que para un torque específico podemos conseguir mayor velocidad con el voltaje de armadura 2, ¿verdad? Con la recta que define el voltaje de armadura 2. ¿Sí? Entonces, entre mayor es el voltaje, mayor velocidad podríamos conseguir, ¿verdad? Para un torque, el mismo torque, ¿verdad? El mismo valor de torque. ¿Sí? Bien, ¿tiene alguna pregunta con respecto a este segundo método? Bien, si no hay preguntas, pues veamos rápidamente el tercer método. ¿Qué sería entonces el método menos común, verdad? Que sería agregar una resistencia variable, ¿verdad? Aquí en serie con el circuito de armadura, ¿verdad? ¿Sí? Agregar esa resistencia en serie y así también podríamos controlar la velocidad de ese motor, ¿verdad? Sí, si ustedes ven, si nosotros agregamos una resistencia en serie aquí, estamos modificando la corriente de armadura, ¿verdad? ¿Sí? Si recuerdan la expresión de la corriente de armadura, que es esta de acá, si nosotros agregamos otra resistencia en serie, va a haber una resistencia equivalente aquí, ¿verdad? Y podríamos aumentar o disminuir ese denominador, ¿verdad? Obviamente, si aumentamos ese denominador, esta corriente va a disminuir, ¿verdad? Y si disminuimos el denominador, esta corriente va a aumentar y va a ocurrir lo mismo que discutimos en los métodos anteriores, ¿verdad? ¿Sí? Así que aquí hay un gráfico en el cual, miren que entre mayor es la corriente, perdón, la resistencia que nosotros agregamos en ese circuito en serie, en el circuito de armadura, miren que menor es la velocidad que yo podría obtener, ¿verdad? ¿Sí? Miren, estos son los valores de las resistencias. Una es mayor que la otra. Y así sucesivamente. Y ven ustedes que la mayor velocidad yo la podría obtener con la RA1, ¿verdad? Que es la menor de todas las resistencias que se están graficando, ¿verdad? Entonces, si ven la característica torque, velocidad, ven que entre menor sea la resistencia perdón, la resistencia de armadura que agregue, si la resistencia en serie que agregue con el circuito de armadura, mayor velocidad voy a obtener para un torque específico, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí les dejo, miren si pueden explicar este gráfico, pero ya les di una idea de cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, para terminar, miren que aquí les dejo esta característica para que recuerden que dependiendo de la conexión que nosotros tengamos, dependiendo del tipo de conexión, ¿verdad? ¿Sí? Si es en derivación, compuesto o es en serie, la característica
el comportamiento de la velocidad con respecto al torque de un motor cambia, ¿verdad? ¿Sí? Eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el comportamiento depende de la conexión, ¿verdad?, que nosotros tengamos, ¿verdad? Vean en derivación, que es la línea continua, es lo que acabamos de analizar, es casi una línea horizontal, ¿verdad? ¿Sí? Vean el compuesto, es una cóncava hacia abajo, ¿verdad? Y en serie es, eh, pueden verlo como una parábola cóncava hacia arriba, ¿verdad? ¿Sí? Miren que es más pronunciada, ¿verdad?, que las otras dos conexiones en serie, es más pronunciada que las conexiones compuesto y en derivación. Entonces, esto para que recuerden que de acuerdo a la conexión que tengamos, el motor se comporta, tiene una característica diferente, ¿verdad? Bien, entonces, no sé si tiene alguna pregunta. Bien, antes de hacer, vamos a tomar un receso, antes de hacer este ejemplo. Entonces, este es el ejemplo del libro de Stephen, ¿verdad? De la cuarta edición es el 9.3, de la quinta edición, que es el libro que está en el campus virtual, es el ejemplo 8.3, ¿verdad? Entonces ahí lo pueden ver también, ¿verdad?